Acompáñenme para orar al Señor, pedir su bendición para escuchar su palabra. Una vez más, Señor, clamamos ante tu presencia y pedimos que nos bendigas ahora con tu palabra, que prepares, Señor, la tierra donde va a ser depositada, que sea buena tierra nuestro corazón, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos posea, nos dirija y que nos permita comprender, Señor, la enseñanza de tu palabra, aplicarla a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por tu pueblo aquí reunido, gracias por los que siguen esta transmisión, que también sean bendecidos, Señor, a través de esta palabra, ya sea que la estén siguiendo en este momento, posteriormente, Señor, que todos podamos ser beneficiados con tu palabra, tocados por tu Espíritu Santo y que esto sea para la gloria de tu nombre. Señor, te lo suplicamos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Es el año 49, tal vez el año 50 de la era cristiana, cuando el apóstol Pablo le dice a Bernabé, aquel varón con el que había ido al primer viaje misionero y que está todo registrado en el libro de los Hechos, pero en ese tiempo, en ese año, dijimos año 49, quizás 50, le dice Pablo a Bernabé, vamos a visitar nuevamente a los hermanos por todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. Yo me imagino a Pablo muy gustosamente con este deseo en su corazón, porque Pablo tiene un corazón de siervo. Le dice a Bernabé, oye, vamos a ver a los hermanos. Todas las ciudades donde hemos predicado el Evangelio, esto lo registra el libro de los Hechos 15:36. Y Bernabé con una sonrisa le dice, perfecto, vamos. Y le llama a Juan Marcos y se lo quiere llevar. Juan Marcos es su sobrino. Pero en este primer viaje misionero que habían realizado, Juan Marcos no tardó mucho en que desistió de la obra y se regresó a su casa. Y entonces Pablo le dice a Bernabé, mira hermano, disculpa, pero tu sobrino no puede ir. Y Bernabé dice, ¿y por qué? Imagínense ustedes la discusión. Bernabé dice, me llevo a Marcos, y Pablo dice, ¿me disculpas? Marcos no va. Y le dice la razón. Dice la palabra de Dios, y esto me gusta porque, miren, la Biblia no oculta estas cosas. Dice que hubo tal contención entre ellos, entre Pablo y Bernabé, así dice la Escritura, hubo tal contención entre ellos que terminaron separándose. O sea, son hermanos y están discutiendo, argumentando, uno tiene la razón, el otro tiene la razón, la discusión termina en esto que dice la palabra de Dios. Bernabé se va por su lado con su sobrino Juan Marcos, van para Cipro o Chipre, y Pablo toma, ¿a quién? A Silas. Le dice a Silas, acompáñame tú hermano, vamos a recorrer las iglesias. Dice que Pablo tomando a Silas anduvo por Siria y por Cilicia, y a partir de ese momento ellos emprenden un viaje, sí, un viaje misionero, el que se conoce como segundo viaje misionero de Pablo. Pero ellos no saben lo que va a suceder en ese viaje. Emprenden el recorrido, obviamente con la confianza puesta en el Señor. Y esto me llevó a pensar, o nos lleva a pensar, ¿cómo es nuestro recorrido por la vida? ¿No? Se habla a veces de la vida como un viaje, a lo mejor no un viaje misionero como este, pero hermanos, nuestra vida es un viaje, nuestra vida es un recorrido, nuestra vida es una trayectoria. Y Pablo y Silas no saben lo que va a venir en este tiempo. Ninguno de nosotros, de hecho, sabe, dice la Biblia,
no sabemos ni siquiera del día de mañana. Y esto es mucho. Yo digo, no sabemos ni siquiera lo que va a ocurrir en la siguiente hora. No lo sabemos del día de mañana. Un día leí algo y lo recordé precisamente estudiando el texto de esta ocasión, que decía que no es bueno saber del día de mañana. ¿Por qué crees? ¿Por qué no es bueno saber? Dios en su bondad no nos deja saber del día de mañana. ¿Por qué razón? Porque mira, si supiéramos que el día de mañana nos va a ocurrir algo malo, ¿cómo viviríamos desde ahorita? Angustiados, y Dios nos ahorra el no saber qué va a pasar el día de mañana. Si fuese algo malo, Dios nos ahorra angustiarnos con anticipación, preocuparnos por el sufrimiento por adelantado. Pero si algo bueno nos va a pasar el día de mañana, ¿por qué Dios no nos deja saberlo? ¿Mandé? ¿Porque confiamos? Bien. Porque mira, si Dios tiene algo preparado para ti, déjame decirte que el Señor quiere sorprenderte. Y de verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Muchas veces el Señor. Entonces creo que, y esto lo leí y se los comparto porque estoy de acuerdo. Si yo supiera que en esta semana me va a pasar algo malo, yo desde ahorita ya estaría sufriendo. Obvio que si supiera yo que algo bueno me va a pasar, desde ahorita yo ya estaría celebrando. Pero me espero a que el Señor en su bondad me sorprenda. Y de verdad, ¿no te ha sorprendido Dios? Cuando te pasa algo bueno, es más, algo tan bueno como encontrarte 200 pesos, que es lo máximo que yo me he encontrado, ¿no? Qué bien por el que se encontró mi cartera la semana pasada, la perdí allá en el Estado de México. Qué bueno, que Dios lo bendiga, a lo mejor lo necesitaba. De verdad, pero tú te encuentras, yo con 200 pesos me puse feliz y dije, Señor, gracias, ¿no? Obviamente volteando no es de nadie. Pero el que se encontró en mi cartera creo que le fue bien, que Dios lo bendiga. Dios te sorprende, Dios nos sorprende. Uno va por la vida sin saber. Y Pablo y Silas emprenden el viaje. Y allá van estos dos siervos de Dios. Obviamente su viaje era con propósitos misioneros, ¿sí? Y allá va Pablo. Pero un día llegan a Filipos. Llegan a Filipos y pues ya es otro continente. Ya ahora están de ese lado de Europa. Llegan a Filipos, dice la Biblia, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. Y estos hombres pues van en su vida tranquilamente. Dice que un día van a la oración. Esto ya está registrado en el libro de los Hechos capítulo 16. Van a la oración y de repente les sale una jovencita, una muchacha. Dice la Biblia que esta muchacha tenía, ¿qué tenía? Ya me lo dijeron aquí. Tenía espíritu pitónico. A ver, tranquilos. Una muchacha. Yo me pregunto cómo se metió en ese terreno del mundo espiritual maligno para ser una muchacha. ¿De qué edad? ¿De qué edad, hermano? Una muchacha, ¿de qué edad? 16 años, 17 años, con espíritu pitónico. Yo me pregunto, ¿dónde está su papá? ¿Dónde estaba su mamá? Hace un momento que oraba decía, ahora las adicciones ya no son de los jóvenes o de la gente adulta, son de niños. Metidos en las adicciones, metidos en el mundo espiritual maligno, jugando en la secundaria desde mis tiempos, me tocó verlo, jugando la ouija. Y gente adulta instruyendo a los adolescentes. Yo apenas comenzaba a ir a la iglesia. Bendito sea Dios, porque ¿de dónde nos rescató el Señor? ¿Te das cuenta? Pero esta muchacha tiene espíritu pitónico.
Y cada día, dice, cuando ellos pasaban, Pablo y Silas, a la oración, esta muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios alto. Y así los anunciaba. Estos hombres son siervos del Dios alto. Hasta que un día Pablo dice que esto ya le molestó. Ya fue tan incómodo para el apóstol Pablo. Y le dice al espíritu pitónico, con autoridad del Señor, porque esto no lo hacen los hombres, ¿sí? No es una fórmula decirle a un espíritu maligno: te ordeno en el nombre de Jesucristo. No es una fórmula. Si no hay respaldo espiritual, si no hay comunión con Dios, si no hay esa autoridad de parte de Dios, no te atrevas a hacerlo. No es tan fácil. Echar fuera un demonio, echar fuera un espíritu no es un juego. No es una frase, no es con eso que el enemigo va a salir. De hecho, hay un pasaje en el libro de los Hechos también que dice que por ahí unos hombres quisieron hacer lo mismo, ¿no? Te ordenamos en el nombre de Jesucristo, el que Pablo predica, que salga. Y él dice que el espíritu pudo más que ellos. Le dice: bueno, sé quién es Pablo y sé quién es Jesucristo, ¿y ustedes quiénes son? Pero esta muchacha tiene espíritu pitónico y se los encuentra cuando Pablo, con autoridad de Dios, le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Es liberada esta muchacha. Pero por ahí había ojos que la vigilaban, porque esta muchacha trabajaba para sus amos. Qué triste condición, ¿no creen? Qué triste condición de la muchacha que está cautiva, no solamente del espíritu pitónico, sino cautiva ¿de quién? De abusivos, gente que con maldad tenía programadas todas las cosas. Decía: tú ve, adivina, engaña a la gente, haz lo que tengas que hacer, tráenos el dinero. O sea, son dos cosas diferentes. La cautividad espiritual en la que está esta muchacha y la cautividad de estos abusivos, ¿sí?, que la mandaban a trabajar. Y dice que, la Biblia dice que no les daba pocas ganancias. Era todo un negocio. Prueba de ello es que cuando vieron que Pablo la liberó en el nombre de Jesucristo, pues estos hombres se enojaron y luego sobre Pablo y sobre Silas dijeron: ¿qué hacen ustedes aquí? La palabra de Dios, vamos al libro de los Hechos, el capítulo número 16. Dice, versículo número 19: viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, estoy en el versículo 19, síganme, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican ritos, los cuales no nos es lícito ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados les rompen las ropas. Dice: rompiéndole las ropas, los mandaron a azotar con varas, y después que los hubieron heridos de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Y hace un momento les decía, uno va por la vida sin saber lo que a uno le espera. Pablo y Silas no se imaginaban lo que les había de acontecer. Se agolpó la gente, se armó el mitote, les rompieron las vestimentas, los azotaron con varas, ¿sí?, y todavía los encerraron. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Creo que nadie sale a un viaje pensando en pasarla mal. Nadie va por la vida pensando que te va a ir mal. Y en ocasiones nos ha ido mal, ¿no? Algunos desde muy pequeños han sufrido situaciones, han pasado cosas en sus vidas, pues que obviamente uno no puede alegrarse de esas cosas. Hay personas a las que en su vida realmente les ha ido muy mal desde temprana edad. Y esto me hacía pensar o imaginar en las personas, pues a las que les ha tocado a lo mejor en esta figura, ¿no?, llevar las ropas rotas, desgarradas, a través de la vergüenza, a través de difamaciones, de acusaciones, de situaciones que los ha expuesto a lo mejor de una o de otra manera en la vida.
La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y les decía yo hace un momento también que la Biblia no lo oculta. No oculta las cosas, nos dice las cosas con claridad y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, y se lo dice a los discípulos. Nos pasan cosas en la vida como a estos hombres, van sirviendo a Dios, salen con un propósito, pero les acontece esto que no se esperaban, ¿sí? Ellos fueron azotados y hay gente que ha sido azotada en la vida. A ellos los azotaron con varas. A veces la vida pega y pega muy fuerte. Mucho. Situaciones, decíamos, como la orfandad, la crisis económica, una crisis severa, enfermedades crónicas, y a veces uno no entiende, ¿no? Uno no entiende por qué. A mí una parte, perdón por hablar de mí, pero algo que a mí me cuesta mucho es ver a un niño enfermo. Yo digo, ¿por qué el niño? Cosas que a veces uno no entiende, pero se presentan estas situaciones en las familias, en los hogares, diagnósticos que desmoralizan, ¿no? Que hieren, que lastiman. Yo veo esta figura y el Señor me permitió entender esto, ¿no? Como a estos hombres con ropas desgarradas los hieren y, por si fuera poco, los meten a la cárcel, a Pablo y a Silas. Pensar que en la vida a veces nos va de esta manera, ¿no? Personas que son cautivas. ¿Cautivas de qué? A veces cautivas de las adicciones. Orábamos hace un momento por las personas que están metidas en una adicción, están siendo cautivos. Cautivos, presos en una relación insana, ¿no? Donde solamente hay sufrimiento, situaciones que causan dolor. A Pablo y a Silas no le fue bien allí en Filipos, pensaríamos, hablando en términos humanos. Los meten a la cárcel, pero no solamente es el encarcelamiento. Hay otro detalle, dice que el carcelero los metió hasta la cárcel de más adentro. Y no contento con eso, también les puso las manos y los pies en el cepo. ¿Qué habían hecho estos hombres para merecer eso? Ninguna cosa. Y esto que nos ayuda a pensar a quitarnos el pensamiento de que a veces cuando nos pasan cosas malas es precisamente porque algo malo hicimos. Yo digo que no necesariamente es así, ¿no? Le pasó algo, pues algo habrá hecho. Es que andaba chueco, pues es que andaba mal, pues por eso le pasó. No juzguéis para que no seáis juzgados. A veces somos tan ligeros, ¿no? De dar un veredicto de lo que le pasa a la gente. No siempre es así. No siempre sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Si realmente Dios nos pagara conforme a nuestros actos malvados, pecaminosos, ¿tú crees que estarías aquí? Perdón por decir tú, primero yo. ¿Estaríamos aquí, queridos hermanos, si Dios nos pagara conforme a nuestras maldades? Dice el Salmo 103 que Dios no nos paga conforme a nuestras maldades. No siempre lo malo que nos pasa viene como consecuencia de lo que hacemos. Pero el caso es que hay personas heridas, personas cautivas. Y cuando hablamos nosotros de cautiverio, o de una prisión, no es necesariamente tampoco como lo que estamos viendo aquí. Ellos, Pablo y Silas, son metidos en una prisión, literal, y son puestos en el cepo, literal. Pero yo veo que hay una esclavitud, una cautividad que es peor. Si ya la cautividad física, las personas que están recluidas por alguna razón, miren, estar en una cárcel, no creo que sea algo lindo. Y cuando hemos hablado con personas que han estado allí, yo me acuerdo de un hermano que decía: no me gustaría que mis hijos estuvieran allí. No me gustaría. ¿Por qué? Porque no es un lugar en el que se pueda disfrutar. Ni en México ni en ningún otro lugar del mundo no es algo de lo que se pueda hablar, bonito.
Hay un dicho, hay un refrán, una frase, ¿no?, que a lo mejor tú conoces. Dicen que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no? Estar cautivo, preso físicamente, es algo no grato. Pero ¿qué tal cuando hablamos de la cautividad espiritual? De la cautividad espiritual es otro asunto mucho más grave, y creo que esta es la peor cautividad en la que un hombre puede encontrarse, la peor condición en la que un hombre puede encontrarse. La Biblia habla de Cristo en la misión que Él vino a desarrollar aquí en la tierra, y creo que sigue siendo la misma cuando en Isaías capítulo 61, Isaías 61, el versículo número 1, y quiero que lo busques para que veas un detalle que hay allí. Isaías 61, 1 es la profecía hablando de Cristo cuando había de venir al mundo con una misión, con un propósito. Y dice así: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Ojo aquí, a publicar libertad a los cautivos, habla de cautivos, y a los presos, abertura de la cárcel. Hagamos esta distinción. Habla de libertad a los cautivos, y allí es precisamente donde se refiere no a la cautividad física. La que se refiere a la cautividad física es a los presos, abertura de la cárcel. Hay esta distinción en este texto. No es lo mismo la libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Señala la misión de Cristo. Y nos ocuparemos tantito en hablar de aquellos a los que dice la Biblia que el Señor les vino a publicar libertad a los cautivos. Cristo viene a dar libertad a los que están cautivos. ¿Cautivos de qué? Decíamos cautivos de los vicios, de las adicciones, cautivos del pecado. Cristo es presentado aquí como el libertador. Este es el texto profético. Ya Pablo, cuando escribe, por ejemplo, a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ya habla de Cristo. Les dice a la iglesia: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a ser presos en el yugo de la servidumbre. Está hablando del pecado. Está hablando de una realidad, que Cristo es el libertador. Cristo abre cárceles, Cristo libera cautivos. Y la historia de Hechos 16 continúa diciendo que cuando Pablo y Silas están en esa prisión, en el cepo, a medianoche ellos están cantando y están orando. Y esto es hermoso porque mira, el hecho de que nosotros no estemos exentos de pasar situaciones difíciles, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la crisis, nosotros como cristianos podemos glorificar a Dios. Podemos seguir cantando a Dios, así nos esté lloviendo sobre mojado. Aún estemos pasando por una situación complicada en nuestra vida, no debemos dejar de clamar a Dios. No dejes de buscar a Dios, no dejes de alabar a Dios. San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces nosotros, en las situaciones que nos ha tocado vivir en la vida, les decía, vamos por la vida sin imaginarnos lo que nos va a pasar, lo que nos va a acontecer, situaciones que nos causan dolor, que nos llevan a las lágrimas, al sufrimiento. Cristo es el libertador, Cristo es la respuesta a eso. Cuando Pablo y Silas están en la prisión alabando a Dios, Dios hace lo que tiene que hacer.
No solamente, si se dieron cuenta, Hechos 16, no solamente Pablo fue liberado. Dice que las prisiones de todos fueron abiertas. Cuando Dios libera, permítame decirlo en estos términos, Dios es tan generoso, no se limita a liberar a uno, vamos a liberarlos a todos, ¿no? Y ese es el grande amor de Cristo por ti, por mí, que aún viéndonos en situaciones, pero creo que tenemos que hacerlo de Pablo, ¿no? Tienes una situación que te esté causando dolor, que te esté causando sufrimiento, alaba a Dios, ora a Dios, no dejes de clamar al Señor. Al final de esto, mira, ¿sabes? Dios conoce tu vida. Dios conoce tu vida. Platicaba con los hermanos en Cuernavaca hace 8 días y les decía, algo nos faltó la palabra, nos faltó el mensaje de Dios en un culto. No debe de faltar nunca la predicación en un culto, cualquiera que este sea. Es que era un devocional, que haya palabra de Dios. Y comentábamos, porque uno no sabe, yo les decía a los hermanos, no sabemos cómo vienen las personas, los hermanos, a la iglesia. Y ese es el momento cuando la palabra tiene que llegar a los corazones. Mira, yo no sé cómo vienes tú hoy. A lo mejor no te he visto en 15 días, en un mes. Yo no sé cómo vienes tú. Pero Dios sí sabe cómo vienes tú. Dios sabe lo que tú estás cargando. A veces sonreímos, ¿no? Porque tenemos que sonreír. Pero Dios conoce tu corazón. Solo Dios sabe lo que tú estás cargando, a lo mejor lo que tú estás sufriendo, a lo mejor algo en lo que tú te sientes cautivo, no necesariamente que tengas que estar en una cárcel. Dios conoce tu vida. Haz lo que decía Pablo y Silas. 1, no dejes de alabar a Dios, aún en esa situación. Esa es la enseñanza. Pablo y Silas están presos, pero a medianoche están orando y están cantando himnos a Dios y los que estaban presos los oían. ¿Sabes qué? En medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu sufrimiento, no te decaigas, no, hermano, no te dejes vencer por esa situación. Alaba a Dios, glorifica a Dios, clámale al Señor. Yo te dije hace un momento, deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios nos va a sorprender con lo bueno que quiere hacer. Tú no lo sabes, no sabemos ni del día de mañana. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él, Él lo hará. Encomienda a Jehová tu camino. Esa situación que te tenga ahorita, yo no sé cuál sea. Pero si esta palabra nos la dio Dios para este día, porque yo sé que hay gente aquí que está viviendo alguna situación. Y cuando digo yo lo sé, no me refiero a alguien específicamente, porque de verdad, así como se lo comenté a los hermanos, no sabemos cómo vienen los hermanos a la iglesia, lo que están cargando, los que están sufriendo, lo que los está atormentando, lo que los está haciendo llorar por las madrugadas. Dios conoce tus lágrimas, esas lágrimas de la madrugada. Esos pensamientos que no te dejan descansar, el Señor lo sabe. Y precisamente de eso quiere liberarte el Señor. Ven a Cristo. Ven al Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor abrió las prisiones de Hechos 16, allí en Filipos, cuando las prisiones se abrieron, todos los que estaban presos fueron liberados. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. ¿Qué quiero decir? Dios, hermanos, trae libertad para todos. Les decía, Dios es tan generoso. Dios trae libertad para todos. Ahora, regreso a la muchacha con espíritu pitónico, porque no nada más los adultos tenemos situaciones difíciles. Tú no sabes lo que traen a veces tus hijos, y eso que son tus hijos, y te lo digo con todo respeto, nuestros hijos.
No sabemos lo que traen cargando nuestros hijos. A veces el estrés que le genera la escuela, lo que les genera el trabajo, el ambiente en el que ellos están. Ni tú ni yo lo sabemos como papás. Es más, si tú eres mi amigo, eres mi amiga, a veces ni siquiera sabemos eso. Pero Dios trae libertad. A eso vino Cristo, a libertarte, a salvarte de todo eso que agobia, no solamente tus pensamientos, agobia tu alma. Miren, a veces llegamos al hartazgo de la vida. Y perdón si hace un momento en la oración, a lo mejor quise transmitir eso cuando dije, Señor Jesús, ven ya. Hay una muchachita aquí en la iglesia que dice, ya que venga Cristo. Y yo siempre le digo, amén. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ya Señor. ¿No has llegado tú a ese punto? Si no has llegado a ese punto, quién sabe de qué estarás hecho. Porque de verdad, a veces pesa tanto ya que uno dice, ya por favor. Ven Señor, ya. A ver, piénsale tantito. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y me refiero no a qué le vas a dejar económicamente, al mundo que les estamos dejando, a la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Allí queremos a nuestros hijos realmente? Hermanos, Dios tenga misericordia. Sálvanos ahora, sálvanos Señor, libéranos. La iglesia está esperando esa liberación de parte de Dios cuando Cristo venga por la iglesia y diga, hasta aquí se acabó. Y ¿sabes? Va a ser deleitoso para nuestras almas, va a ser el descanso para nuestras almas. Cuando Pablo y Silas fueron liberados, todavía, dice Hechos 16, todavía vinieron más cosas. Le anuncian al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un gran testimonio. Mira, nosotros en la cárcel, por algo que no hicimos, pero Dios nos liberó. Déjanos anunciarte el Evangelio. Querido hermano, querida hermana, si esta palabra hoy fue para ti, regresa a tu casa liberado. Liberado de esos pensamientos, liberado de esos sentimientos. A lo mejor la situación no va a cambiar, pero espérate, Dios la puede cambiar. Dios cambió la situación de Pablo, estaba en la cárcel y estaba en el cepo. Dios cambió su situación. Deja que Dios cambie esa situación. Confía en el Señor. Tenemos un Dios poderoso. Pero no dejes de alabar, no dejes de venir a la casa del Señor, no dejes de clamar a Dios. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida, en tus emociones, en tu corazón y en tu alma. Si hoy Dios te tocó, si hoy Dios te habló, vamos a orar. Ponte de pie y dile al Señor, Señor, aquí estoy, sálvame, guárdame. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Platícale a Dios allí lo que te está sucediendo. Yo no sé, pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, ¿qué podríamos decirte que tú no sepas? Que tú no conozcas acerca de nuestra vida y de nuestras personas. Pero hoy queremos entregarlo a ti, hoy queremos rendirlo a ti, hoy queremos dejar nuestra carga en ti. Señor, a veces miramos lo que acontece en nuestras vidas, a nuestro alrededor, y no quisiéramos estar allí. A lo mejor por la angustia, por el estrés, por el sufrimiento, por aquello que nos está generando lágrimas, tristeza, alguna ansiedad. Tú conoces mi vida y conoces la vida de mis hermanos. ¿Y a quién más vamos, Señor? ¿A quién acudimos a lo mejor para
encontrar ayuda, apoyo, acaso al gobierno. ¿A quién más vamos, Señor, para pedir justicia? Para pedir, Señor, que se haga lo correcto. Hoy queremos encomendar nuestras situaciones, nuestras vidas, cada cosa, Señor, que acontece en nuestra vida y en nuestro ser. Hoy queremos ponerla en tus manos. A veces generamos nosotros esas situaciones, a veces no. Y llegamos a estar en la condición de Pablo, en una cárcel, en una prisión, en una posición tan incómoda como ellos en el cepo. Pero, Señor, que ni la prisión, ni esa posición incómoda nos impida dejar de alabarte. Si alguno de mis hermanos en este momento está pasando por alguna situación de dolor, de sufrimiento, una situación que les esté incomodando, que eso no les impida, Señor, alabarte, que no cesen de alabar. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, para que tú abras esa prisión, para que tú nos liberes, para que tú nos saques, Señor, de esa situación, y que podamos dar testimonio y que podamos darte a ti la honra y la gloria. Padre Santo, te rogamos tu ayuda en cada necesidad que nosotros tengamos. Hoy, Dios bendito, queremos suplicarte que des esa libertad espiritual, esa libertad de pensamiento, esa libertad, Señor, en nuestras emociones. Gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer en su momento. Pero si en este momento, Señor, tu Espíritu Santo está libertando a alguno, bendito seas. Gracias por esa libertad. Ahora ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y que no volváis, Señor, ninguno de nosotros a ser cautivos, esclavos en esa servidumbre, Señor, de pecado. Perdona, Señor, nuestras maldades, bendícenos, danos la unción de tu Espíritu Santo. Y gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor. A tu nombre sea la gloria, ahora y siempre, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.